alguien te escribe. A ver. Yo no lo puedo ver. Escribe diciendo que hay un problema de transmisión que estoy reactualizando. Está refrescando la conexión. Ya. Ya debería estar. Pasa una cancioncita para probar. Ah, sí, ya estás. Ya estás. Queridos hermanos, buenas noches. Disculpen la interrupción, algo pasó con el Facebook que bloqueó la señal y recién he podido reiniciar la transmisión. Espero que ahora lo estén recibiendo, la mayoría. Si no, comuníquense, por favor, emitan su mensaje. Ok, ya lo están escuchando. Bueno, buenas noches con todos. Le damos gracias a Dios por este tiempo otra vez en que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Abran sus Biblias en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 1 al 15. El capítulo 9 lo vamos a dividir en dos partes. Primera de Corintios 9 del 1 al 15 y Primera de Corintios 9 del 16 hasta el final del capítulo, hasta el 27. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a tomar este tema, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 1 al 15, y voy a invitarlos a tener un tiempo de oración para que Dios dirija este estudio bíblico. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra que nos vas a enseñar. Toma tu control de esto y háblanos al corazón. Háblanos, bendícenos con tu palabra, guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga nuevamente. El tema de hoy es un tema interesante. Pablo ha estado tocando temas como, por ejemplo, que somos templo del Espíritu Santo, que hay que huir de la fornicación, que el matrimonio es una alternativa, pero es una alternativa complicada, que la soltería también es una forma de que podemos servir a Dios, y ha saltado a otro tema. En el capítulo 9, Pablo entra a un tema que es un poquito complicado. Cuando estudiemos el capítulo 9 nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál es el problema que tiene que tocar Pablo en el capítulo 9 de Corintios? Pablo encuentra que hay gente que no lo reconocen como el apóstol Pablo, es decir, no reconocen el ministerio de Pablo y no estaban dispuestos a sostener económicamente el ministerio de Pablo. O sea, básicamente, los primeros 15 versículos del capítulo 9 de Corintios tiene que ver con sostener económicamente
a los siervos de Dios. Este tema es un problema muy actual y nos damos cuenta que ya en aquella época en la iglesia ya lo tenían. Es decir, que había gente al interior de la iglesia que tenía problemas con el hecho de la necesidad de sostener el ministerio de los siervos, de los apóstoles, de los pastores que sirven y trabajan. Este es un tema sensible. Yo sé que es un tema sensible, ¿no? Y muchos pastores tienen miedo de hablar de él. Es la verdad. Muchos pastores tenemos miedo de hablar de este tema. ¿Por qué? Porque siempre hay personas mal pensadas al interior de la iglesia y en el mundo. O sea, hay personas que tienen una forma de pensar que cuando uno toca estos temas, inmediatamente acusan, ajá, está tirando agua para su molino, está tratando de sacar plata, está tratando de volverse millonario, porque esa es la idea que hay hoy en día. Entonces, hay como un malestar. Entonces los pastores muchas veces no queremos tocar estos temas porque no queremos caer en el punto, en el habla de la gente, que la gente esté diciendo que uno está hablando de dinero o está hablando de cosas materiales, cuando el ministerio debería ser espiritual, ¿no? Entonces los pastores tienen miedo de hablar de esto. Muchas veces los pastores no hablan de este tema y esperan a traer a un invitado, a un pastor invitado para que predique y para que enseñe. Pero hermanos, yo quiero ser muy sincero con ustedes y quiero darles 3 consideraciones sobre este punto de vista. En primer lugar, ¿quién ha sido puesto en la iglesia para enseñar a la iglesia la palabra de Dios? ¿No es el pastor? O sea, ¿no es una responsabilidad de los pastores enseñar la palabra de Dios? ¿No les corresponde a ellos educar a los creyentes en la palabra de Dios? La segunda consideración que quiero que tomen nota es la siguiente. ¿Es correcto que un tema que es tan claro en la palabra de Dios, en la Biblia, los pastores, por miedo a la gente, no lo toquen? ¿Sería correcto? ¿Sería correcto que, por ejemplo, temas que son en este momento controversiales, ¿no? Que son temas como el homosexualismo, la ideología de género, el aborto, que la sociedad está tan sensible a ese tema, que cuando tú sacas ese tema, la gente va directo a la yugular. Es decir, tú estás en una reunión y sacas estos temas y tú no estás de acuerdo y tú presentas la posición de la Biblia y la gente va directo a la yugular, va directo a matar. Inmediatamente te agarran y te acusan y te ponen títulos de lo que sea. Y este es un tema también sensible. Entonces, la pregunta es, en 1 Corintios 9 se habla de este tema. ¿Qué debemos hacer los pastores? ¿Enseñarlo o no? Como es sensible, porque hay mucha gente sensible alrededor de este tema, ¿deberíamos enseñarlo o deberíamos obviarlo? Obviamente debemos enseñarlo, porque no podríamos como pastores seguir siendo pastores de la palabra de Dios si hay temas de la Biblia que están escritos en la Biblia y que nosotros, por miedo a lo que la gente diga, no nos atrevamos a hablarlo. Quiero que me acompañen a un par de textos bíblicos para entender esto. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto nos está diciendo que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada. No hay una porción de la Biblia que no haya sido colocada por Dios
no ha sido colocada por los pastores, ha sido colocada por Dios mismo. Y los que respetamos la Escritura y respetamos la palabra de Dios, debemos estudiar toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y otro texto en Hechos capítulo 20, versículo 26 al 28 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, yo no voy a rehuir anunciar todo el consejo de Dios. Este pasaje de 1 Corintios 9, que habla sobre el sostenimiento de los siervos de Dios, está en la Escritura. Y no voy a rehuir enseñarlo. Yo sé que esto va a causar reacciones, y ese es el tercer punto. Vengo para enseñar esta porción de la Escritura, pero sé que van a haber dos tipos de reacciones. La primera son las personas que tienen un corazón que aman al Señor, que quieren aprender, y Dios hablará a nuestros corazones sobre nuestra responsabilidad financiera para sostener dignamente a aquellas personas que Dios usa para edificarnos en la fe. Esa será la primera reacción. Y yo imagino y supongo que va a haber la segunda reacción. Y va a haber gente probablemente que va a escribir y que va a insultar y que va a decir de todo. Criticarán diciendo que otra vez está hablando de dinero, cosa que no hago normalmente. Generalmente quizás una vez al año o dos veces al año se tocan estos temas. Yo no pertenezco a ese grupo de personas que hablan del dinero todo el tiempo. Pero cuando la Escritura me pide que hable, lo hago, ¿no? Y entonces hay muchas personas que creen que los pastores son sinvergüenzas, que están hablando de dinero, que se vuelven millonarios. No conozco, yo personalmente, no conozco ni un solo pastor, amigo mío. Conozco pastores en Estados Unidos, de la televisión, que son gente que se ha hecho millonaria en Estados Unidos, estafando a la gente. Pero yo personalmente, amigos míos, pastores, en Europa y en Sudamérica y en Centroamérica, no conozco uno solo que sea millonario. No conozco. Que sean amigos míos, como les digo. Por referencia, he escuchado de algunos, pero no conozco personalmente a ninguno. Y entonces van a brotar estas dos reacciones. La gente que tiene un buen corazón y la gente que va a criticar, que va a discutir sobre este tema y que no le va a gustar este tema. Pero lo cierto, hermanos, es que a estas alturas no estoy seguro si deberíamos preocuparnos por esos comentarios. Porque esa gente que comenta ese tipo de cosas son personas que no sostienen ninguna obra. Son personas que algunos se llamarán cristianos, no sé, pero no sostienen nada, no aportan nada, no ayudan nada. Solo critican. Entonces no estoy seguro si realmente deberíamos hacer caso de ese tipo de críticas. Porque eso sí, y hay algo que debemos saber. Mucha gente proclama estar dispuesta a morir por Cristo, pero no están dispuestos a dar nada por Él. Repito, mucha gente proclama estar dispuesta a morir por Cristo, siempre y cuando no le cueste nada. Porque en el momento en que le cuesta algo, entonces empiezan sus problemas, sus conflictos. Entonces, proclaman eso. Yo estoy dispuesto a morir por Cristo, yo mi vida se la doy al Señor, etc. Pero cuando se entra al punto de que te cueste algo el Evangelio, entonces la gente inmediatamente reacciona
no me toquen el bolsillo, no me toquen la billetera. En fin, entonces, hermanos, ¿qué puedo hacer? Tengo que enseñar la palabra, tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 9 habla de ese tema. Yo no lo escribí, ahí está. Así que vamos a estudiar ese pasaje y vamos a tratar de estudiarlo con un buen corazón. Empezamos con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde se deriva este problema del sostenimiento de los pastores? Porque no tenemos todos el derecho de un salario digno por nuestro trabajo. Repito, no tenemos todos derecho a un salario digno por nuestro trabajo. ¿Acaso un psicólogo que estudió 5 años no recibe un salario por su profesión? ¿Por qué un teólogo que estudió 5 años también no recibe un salario por su profesión? ¿Por qué las personas prefieren comprar cosas a sostener a sus pastores cuando las cosas no enseñan ni predican? La gente prefiere comprar una silla, prefiere comprar una pandereta en lugar de sostener económicamente a un pastor. Pero lo cierto es que la pandereta, ni la silla, ni los edificios van a predicar el evangelio. Quien predica es el pastor. Entonces, queremos llenar la iglesia con cosas, preferimos llenar la iglesia con cosas, pero no somos muy reacios al sostenimiento de nuestros pastores. ¿De qué me sirve un edificio si no tengo un pastor que enseñe y que aconseje? ¿Por qué somos tan reacios a este tema? Y yo les voy a mencionar que a mi punto de vista, hay 3 aspectos que han sembrado esto, ¿no? Estos conceptos de esta actitud tan reacia, ¿no? Y el primer concepto, son 3 factores. El primer factor son los misioneros gratuitos. ¿De qué estamos hablando? Muchas de nuestras iglesias comenzaron con misioneros. Estos misioneros llegaron de diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Aquí en Europa es un poco distinto. Aquí en Europa los pastores y las personas que trabajan en el ministerio tienen un salario y un salario digno. Pero generalmente nosotros, los que venimos de Latinoamérica, nuestras iglesias fueron sembradas por misioneros gratuitos. ¿Qué era esto? Eran misioneros que venían a sembrar la palabra, pero tenían prohibido recibir cualquier tipo de aporte de la iglesia nacional. ¿Ok? Entonces tenías un misionero que trabajaba gratis. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le costaba. El misionero trabajaba gratuitamente y a la iglesia no le costaba el misionero ni el ministerio pastoral, porque el misionero lo asumía. Pero ¿sabes qué? Eso no era del todo cierto. Lo que pasaba es que esos misioneros recibían su sostén económico desde Estados Unidos. ¿Entienden? Voy a darles una ilustración. Es como acá en Suiza, por ejemplo, tenemos la educación que es gratuita. La educación es gratuita desde el colegio hasta la universidad. Muchas personas en el mundo dicen, ¡wow! ¡Qué bendición! Es verdad. La educación acá en Suiza, para todos los que vivimos acá, para nuestros hijos, desde el colegio, la secundaria y luego los siguientes estudios hasta terminar la universidad, son gratis. Es decir, tienen un costo mínimo, me parece. Creo que la universidad, que es lo que más... En el colegio no se paga nada, pero en la universidad creo que hay un costo, me parece, como de 600 francos al año, que vienen a ser como $600 al año, por todo el ciclo, no se paga más. Entonces, toda la educación es gratuita, pero eso no es del todo cierto, porque la educación en Suiza tiene una serie de costos.
infraestructura, edificios, colegios, maestros, psicólogos, personal administrativo, personal de limpieza. ¿Quién asume todo ese gasto? ¿Quién lo asume? Lo asume el Estado, por medio de nuestros impuestos. Entonces, es verdad, es correcto decir que la educación en Suiza es gratuita por parte. Es gratuita, pero se paga con los impuestos que se cobran a todos los ciudadanos. Entonces, esto es exactamente igual lo que pasó con estos misioneros que llegaron a Latinoamérica. Ellos llegaron a sembrar el evangelio, a levantar iglesias, y las iglesias se acostumbraron a un evangelio gratuito. No es que no costaba, claro que costaba, pero le costaba a los hermanos de los diferentes países que habían mandado a los misioneros. El evangelio es por gracia, pero eso no significa que no tiene un costo, ¿no? Para todos los que recibimos el evangelio de la gracia, alguien está cubriendo los gastos, ¿de acuerdo? Por eso Pablo, en 2 Corintios 11, versículos 8 y 9, dijo: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Entonces, lamentablemente la figura de los misioneros gratuitos crea una figura equivocada. Muchos estamos acostumbrados a recibir el evangelio gratuitamente y hasta creemos que es nuestro derecho recibirlo así, y no entendemos que eso tiene un costo, pero asumimos que otros deben estar asumiendo ese costo, o alguien está pagando por otro lado que yo no soy. Entonces Pablo, que tenía este problema, ¿por qué hay tanto problema en el sostén de los siervos de Dios? Es porque estamos acostumbrados por los misioneros gratuitos que no enseñaron a la gente a sostener a sus propios pastores. Cuando los misioneros se iban y los pastores asumían el pastorado, empezaba el problema. Porque la gente acostumbrada a recibir la enseñanza, el estudio gratis, y de repente comenzaron a decir, bueno, ahora necesitamos un pastor y el pastor cuesta. Entonces esto comenzó a producir en el corazón de la gente esta reacción en contra, ¿no? Entonces, el primer factor es este. El primer factor que determina esta incomodidad para hablar de este tema es estos misioneros gratuitos. Para mí es muy interesante, queridos hermanos, porque se lo digo con todo corazón. Ustedes no saben cuántas personas me escriben agradeciendo por los estudios bíblicos que están recibiendo por internet. En este momento hay cerca de 300 a 400 personas que ven cada uno de nuestros estudios bíblicos. Muchas de estas personas me escriben agradeciendo por la enseñanza o agradeciendo por la prédica en el tiempo de los cultos. Pero, ¿saben cuántas de estas personas sostienen este ministerio? A eso es lo que vamos. Los misioneros gratuitos nos enseñaron a creer de que el ministerio no tiene un costo, es gratis. Pero la verdad es que lo que pasa es que hay otros que lo están sosteniendo. El segundo factor que se añade a este problema es la falsa doctrina de la prosperidad. La falsa doctrina de la prosperidad que empezó a surgir hace unos años atrás, y donde un grupo reducido de pastores de televisión, pastores famosos, comenzaron a aprovecharse
utilizar textos bíblicos para hacernos creer que había que dar cada día más y más y más y más y enriquecerse, y que Dios te iba a enriquecer a ti si tú eras fiel con el Señor, y que Dios no quería gente pobre, Dios quería gente rica. Y como eso es lo que la gente quería escuchar, entonces comenzó a crearse esta teología de la prosperidad, y se comenzaron a crear un montón de iglesias, mega iglesias, donde sus pastores se volvieron en millonarios. Y esto causó tanto daño a la iglesia, tanto daño, porque ha destruido la imagen de los siervos de Dios en el mundo. Mucha gente piensa que los siervos de Dios ahora son gente rica, que se llena de plata, que tiene dinero por todos lados. No es cierto. Hay un grupúsculo, hay una cantidad pequeña de personas que se han hecho millonarios, que son este tipo de falsos profetas mentirosos que se han aprovechado de la iglesia. Pero la gran mayoría, pues son pastores que yo conozco, la gran mayoría son pastores que a veces no tienen ni para pagar sus cuentas. ¿A qué nivel ha llegado esto de la prosperidad? De que básicamente la gente se burla ahora del evangelio pensando que la iglesia es un tremendo negocio, y no es cierto, no es cierto. Así que tienes primero el tema de los misioneros gratuitos, y después ahora tienes el tema de la doctrina de la prosperidad. La palabra dice en Lucas capítulo 12 versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La teología de la prosperidad enseñó que sí, que la vida del hombre dependía de la abundancia, contrario a lo que la Escritura enseña. Pero bueno, así que teníamos misioneros que trabajaban gratis, y ahora pastores que se volvieron ricos. Y entonces, en forma pendular, aparece una tercera corriente, y es la corriente de la negación de los diezmos y de las ofrendas. Satanás siempre ha sido muy hábil en cuanto a sus doctrinas, y sus doctrinas son pendulares. Es un péndulo, va, viene, va, viene. Entonces, la falsa doctrina de la prosperidad fue un péndulo, y de ahí brotó el otro, que es el otro lado. Y entonces nace al interior de la iglesia una serie de personas y pastores y no sé qué más, que comienzan a negar una enseñanza bíblica, como es lo de los diezmos y las ofrendas. Y para que vean lo que la gente quiere escuchar, dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente buscará maestros que te enseñen lo que quieres escuchar. No que te enseñen la palabra, sino que te rasquen el oído. Dice que tendrán comezón de oír. Y entonces vas a conseguir gente que te enseñe lo que tú quieres oír. Eso pasó con la doctrina de la prosperidad. La gente quería volverse millonaria, y escuchó a un predicador que decía: si traes $1,000, entonces Dios te va a dar 100,000, 100 veces más. Y la gente iba y daba. La gente iba a dar los $1,000. ¿Por qué? No era porque amaban al Señor, no, era porque estaban interesados en los 100,000 que se supone Dios les iba a devolver. Por eso es que esas iglesias crecieron tanto, porque esa gente quería escuchar ese mensaje que no es bíblico, y la gente quería escuchar el mensaje de que se iban a volver millonarios, porque eso es lo que su corazón anhelaba. Aunque no fuese bíblico, no importa, eso es lo que querían escuchar. Y luego surge la nueva corriente, la corriente de la negación de los diezmos y de las ofrendas. Y pasa exactamente lo mismo, porque eso es lo que la otra gente quiere escuchar. Hay un amigo mío que hizo unas charlas, unos estudios bíblicos en el internet. Y él menciona que grabó muchos estudios bíblicos en el internet. Entonces tiene el estudio de Gálatas y tiene 150 visitas,
y el estudio de la santidad, y tiene 180 visitas, y el estudio de Primera de Pedro tiene 120 visitas, pero el estudio en contra de los diezmos y las ofrendas tiene 100.000 visitas. Entonces yo le escribí y le dije, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que la gente tiene comezón de oír y lo que quiere esa gente escuchar es que no sean responsables delante de Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia en Mateo 22, 21 y 22 dice, y le dijeron de César, y Jesús contestó, dad pues a César lo que es de César, y dadle a Dios lo que es de Dios. Oyéndolo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Cuando le preguntan a Jesús, denle a César lo que es del César, estaba hablando de los impuestos que se le pagaban al César. Y entonces dice, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Cuando yo enseño sobre este tema en algunas iglesias y le digo, la Biblia es clara, denle a Dios lo que es de Dios. Y entonces le pregunto a la gente, ¿qué es de Dios? Entonces la gente me contesta, todo. De Dios es todo, todo es de Dios. Y yo le digo, sé más específico, sé más concreto. ¿Cuánto es de Dios? No, todo, de Dios es todo. Le dije, bueno, entonces mañana tienes que entregarle al Señor tu casa, tu carro, tu auto, tus cuentas bancarias, todo pues. No, ¿cómo que no? ¿Cómo? Claro pues. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Porque esa es una clara alusión a lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de que una porción de nuestros ingresos le correspondían a Él. Pero aparece esta nueva teología, la teología que lo niega. No es verdad. Y entonces la gente, como tiene comezón de oír, como le pica el oído. ¿Por qué? Porque son personas que dicen, sí, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero amo tanto al Señor que no estoy dispuesto a darle lo que le corresponde. Noten esta frase. Yo estoy dispuesto a darle al Señor todo, mi vida, mi corazón, todo le doy al Señor, pero no estoy dispuesto a darle lo que Él me está pidiendo en cuanto a diezmos y ofrendas. Entonces, cuando nace esta nueva teología, la teología de los diezmos, que negación de los diezmos, aparece todo un grupo de gente, y ahorita está lleno el internet con pastores y gente que enseña en contra, y no saben que están trabajando para el diablo, exactamente. Porque la consecuencia de esto es que si antes no había para los pastores, ahora hay menos. Ahora hay menos. Para ilustrar solamente esto y ya entrar directamente a 1 Corintios 9, les cuento una historia para que ustedes vean. Una señora viviendo en un país latinoamericano, ya es mayor, ya es anciana, y necesita ser ingresada a una casa de asilo. Bien, la casa de asilo cuesta $1,000 mensuales, ¿ok? Y esta señora tiene 3 hijos, o sea, tiene 2 hijos, una hija, etcétera, ¿no? Muy bien. Un hijo vive en Estados Unidos. Un hijo vive en Centroamérica. Y otro hijo vive en Suiza. ¿De acuerdo? Ahora, el que vive en Centroamérica tiene un salario de $500 mensuales. El que vive en Estados Unidos tiene un salario de $2,500 mensuales. Y el que vive en Suiza, que es el sueldo de un obrero, tiene un ingreso de unos $5,000 mensuales. Naturalmente en cada país las cosas cuestan diferente. Acá en Suiza la vida es carísima, costosísima, y esos $5,000 muchas veces te cubren lo mínimo para poder sobrevivir. Un kilo de carne puede costar hasta $80 o $90, un kilo de carne. Pero hay que meter a la mamá. Hay que meter a la mamá en el asilo, ¿de acuerdo? Y tenemos que juntar, entre los 13 hermanos, tenemos que juntar $1,000. ¿Ah?
$1,000. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto puede dar cada uno? Sería la pregunta. O podríamos poner un porcentaje. Podríamos decir, ¿qué tal si cada uno da el 10%? Así el de Suiza, que gana 5.000, le tocan 500. El de Estados Unidos, que gana 2.500, le tocan 250. El que gana 500 en Centroamérica le tocarían 50. En total se juntarían como unos $800. ¿Y cómo se cubre el resto? Ok, quizás alguno puede dar un poquito más, etc. Esta es la figura de los diezmos y las ofrendas. El sistema de diezmos es la forma más justa y equitativa para que todas las personas le den al Señor lo que corresponde. Yo no sé por qué la gente se asusta, pero es lo correcto. Alguna vez un amigo me preguntó y me dijo, ¿a ti te quitan el 10% del diezmo? Yo le dije, no. Me parece la forma más justa en que el mundo debería funcionar. Todo el mundo debería hacerlo. Creyentes, no creyentes, deberíamos aprender a diezmar. No darlo necesariamente a la iglesia. Si no quieres, tú no eres miembro de la iglesia, se lo das a cualquier otro. Pero aprender a dar. Aprender a ayudar a tanta gente que está en necesidad y no ser tan egoístas de quedarnos con todo, ¿no? Así que esta enseñanza, estas tres teologías, los misioneros gratuitos, la falsa doctrina de la prosperidad y la negación de los diezmos y las ofrendas, se sumaron y han creado un problema serio. Han creado un problema serio y por eso es que tanta gente tiene tanto recelo para sostener a aquellas personas que te edifican en la palabra, que te predican la palabra, que te aconsejan, que te acompañan. Y ahora sí nos vamos al primer texto de Corintios, 1 Corintios 9, versículos 1 al 2. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Recuerden la mentalidad, lo que está pasando. Había gente que no estaban de acuerdo en sostenerlo al propio Pablo, en sostener el ministerio de Pablo, ¿no? Y entonces Pablo les recuerda y les dice, yo no soy apóstol de ustedes, yo no soy libre, no he visto a Jesús el Señor como los otros apóstoles. Y luego le dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Esta palabra en obra me encanta, significa el fruto de mi esfuerzo o producto de mi trabajo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, Corintios, ustedes no son el fruto de mi esfuerzo, no son el resultado de mi trabajo. ¿Ah? Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. A ustedes, porque yo sembré la iglesia de Corintio. Si ustedes han conocido al Señor, es por mi ministerio. Es por mi ministerio, ¿no? Ahora, todos llegamos al Señor por diferentes caminos, esto es verdad. Muchas personas son usadas por Dios a través de nuestras vidas. Pero también es cierto que nadie creció solo en el Señor. Es decir, Dios utiliza muchas fuentes para hacernos crecer. Pero en medio de esas fuentes hay gente especial, hay gente clave que Dios usó para nuestro crecimiento espiritual. Y algún día cuando lleguemos a la presencia de Dios, probablemente te van a preguntar, ¿y tú? ¿Tú eres el fruto del ministerio de quién? ¿Quién es la persona o quiénes son las personas que influyeron tanto en tu vida que tú llegaste a ser un hombre de Dios por medio de estas personas, ¿no? Pablo les dice, vosotros sois mi obra en el Señor. Naturalmente por ahí van a aparecer algunas personas soberbias o malagradecidas que dirán, no, yo me hice solo, yo solito con mi Biblia y orando, yo crecí solito, ¿no? O sea, autónomo, ¿no? Autodidacta, ¿no? De repente lo dirán, pues. Pero otros no.
Otros con humildad y con agradecimiento vamos a reconocer quiénes fueron las personas que obraron en nuestras vidas y que Dios usó para edificarnos. Y esto es lo que Pablo está buscando en estos versículos. Lo que Pablo está buscando es que los corintios reconozcan que eran obra en el Señor del ministerio del apóstol Pablo, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que Pablo está diciendo es, ustedes tienen tantos problemas con sostener el ministerio que yo estoy haciendo, cuando ustedes son el resultado de ese ministerio. Ustedes se están edificando con ese ministerio. Entonces, ¿qué tanta cosa? ¿Qué tanto problema? ¿No? Muy bien. En el versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y Pablo, o sea, obviamente había gente que estaban acusando a Pablo. Siempre va a haber gente que te critica en la iglesia, siempre. Y nosotros los pastores tenemos que estar acostumbrados a que van a haber personas que te van a criticar, que van a hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque no les gusta tu cara, no les gusta tu bigote, lo que sea. Pero nosotros igual seguimos haciendo el ministerio. Ahora, Pablo va a mencionar varios argumentos por medio de preguntas. Y estas preguntas quiero que las escuchemos y las estudiemos con muy buen corazón, porque no fueron escritas por ningún pastor nuestro que nosotros conozcamos. Fueron escritas por el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque son preguntas que nos van a hacer reflexionar seriamente sobre el sostenimiento de los siervos de Dios que nos enseñan y nos predican la palabra. La primera pregunta está en el versículo 4, 1 Corintios 9:4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Qué pregunta fuerte. Miren lo que Pablo les está diciendo a su propia gente, aquellos a quienes él les predicaba y les enseñaba y les aconsejaba y les dicen, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿De qué viven los pastores? ¿Del aire? ¿Cómo pagan su comida? ¿Cómo pagan su bebida? ¿Cómo pagan su transporte? ¿Cómo pagan los gastos de su ministerio? A veces ni siquiera nos preocupamos. Ni siquiera nos preocupamos si nuestros pastores tienen los ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Hoy en día, con esto de la pandemia, que es difícil, hermano, sé de pastores que no hay cultos y no están recibiendo ingresos y no tienen cómo. Hay algunos pastores que tenemos acceso al internet y por medio del internet hay algunos hermanos que han reaccionado bondadosamente. Hay pastores que no tienen ni siquiera acceso a esto. No tienen forma de localizar a su gente que vive en lugares muy pobres, no están recibiendo ningún tipo de ingreso. Y entonces la primera pregunta que Pablo quiere que nos hagamos es esta. Aquellas personas que me enseñan, que me predican, que me aconsejan, que me ayudan, que están conmigo a mi lado en el momento que más lo necesito, ¿acaso no tienen derecho de comer y beber? ¿Tienen que vivir del aire? ¿De qué tienen? ¿De cómo? ¿Cómo van a vivir? Primera pregunta que es fuerte. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? La segunda pregunta que hace Pablo es también interesante. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cefas es Pedro, o sea que Pedro era casado. Así que recuerden esto, Cefas era casado y recuerden que Jesús sanó a la suegra de Pedro, o sea que Pedro era casado. Pero los apóstoles viajaban con sus esposas, viajaban.
Y Pablo le dice, ¿no tenemos derecho nosotros de tener una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Esto, hermanos, es interesante, porque muchas veces las iglesias no consideran los gastos de la esposa. Inclusive las ofrendas consideran solamente al pastor a veces. Y las esposas llevan tanto la carga del ministerio como lo lleva el propio pastor. Porque el pastor hace el ministerio, pero la esposa se come el ministerio también. Y hace el ministerio con él. Hace un tiempo atrás mandé una ofrenda para un pastor. Le mandé una ofrenda y se la dividí en dos. Le dije, te mando una ofrenda, pero esta cantidad es para ti, para la casa, para la comida, para los chicos, para ayudarte a pagar con la escuela, etc. Pero esta parte de mi ofrenda es para tu esposa. Y ella quiero que se la gaste. No quiero que lo gaste en la casa. No quiero que compren con eso nada para la casa. Quiero que ella se lo gaste. Quiero que ella vaya a una peluquería, que le arreglen las uñas, que se compre un vestidito para ella. Quiero que sea para ella. La hermana, la esposa de este pastor, me escribió después. Y me escribió prácticamente llorando, ¿no? Uno sentía el dolor. Decía, nunca en su vida había recibido una ofrenda para ella. ¿Qué esperas? Tú eres casada, si eres una mujer casada, ¿qué esperas tú de tu marido? ¿Cómo te gustaría que tu marido te trate? ¿Cómo te gustaría que tu marido te engría? ¿Te gustaría que tu marido te saque a pasear? ¿Te gustaría que tu marido te lleve a comer? ¿Te gustaría irte de vacaciones o comprarte un vestido que te gusta? ¿Te gustaría que te regalen flores? Ok. ¿No crees que las esposas de los pastores también tienen derecho a eso? Piénsalo la próxima vez que estés hablando sobre el sostenimiento de los siervos de Dios que te ministran la palabra. Piensa en sus esposas. Pregunta 3, versículo en 1 Corintios 9:6. Y dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Por qué? Porque los otros pastores, los otros discípulos, los otros apóstoles, estoy hablando de Pedro, Juan, Santiago, ellos estaban dedicados a la obra a tiempo completo. El ministerio les demandaba a tiempo completo. Y entonces estaban al tiempo completo y las iglesias los sostenían. Y Pablo dice, ¿acaso solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Acaso Pablo y Bernabé, nosotros tenemos que, además de ministrar, de predicar, de enseñar, además de eso, tenemos que trabajar aparte para poder sostenernos? Y a veces la gente esto no lo entiende. Yo he vivido así, hermanos. Cuando yo vine a Suiza empecé a trabajar como obrero en una fábrica. Y ustedes saben lo que era trabajar de lunes a viernes en horario completo para sostener a mi familia, para luego correr y salir y ir corriendo para poder dar un estudio bíblico. En ese tiempo yo trabajaba por turnos, mañana, tarde y noche. Y eso significa que cuando eran tarde y cuando era noche no podía haber estudios bíblicos. Entonces los estudios bíblicos eran cada 15 días. Y la iglesia, teníamos que hacer el culto una vez al mes y luego una vez cada 15 días. ¿Por qué? Porque me tocaba turno de noche y no podía predicar. Esas eran las consecuencias de trabajar secularmente. Si queremos tener una iglesia que realmente surja y se levante, necesitamos tener pastores y poder sostenerlos a tiempo completo. Ese es el sueño. Claro, depende de la capacidad de la iglesia, depende del corazón de los creyentes en la iglesia, pero ese es el objetivo, ¿no? Pregunta 4 que hace Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Qué pregunta interesante. ¿Quién como soldado tiene que pagar por su uniforme, por sus armas, por sus municiones, por su comida?
¿Lo harías tú? Digamos que entras a una empresa y entonces te dice la empresa, ¿tiene auto? Y tú dices sí. Ah, perfecto. Entonces puede usar su auto. Y tú le preguntas, pero las llantas, la gasolina y el aceite, y la empresa te dice, ah, eso corre por su cuenta. Piensen un momento, hermanos. ¿Quién es soldado a sus propias expensas? ¿Quién se paga todos sus gastos a sí mismo para servir a la patria como soldado? Pero muchas personas piensan que el pastor debe hacerlo así. Muchas personas piensan que el siervo de Dios debe trabajar secularmente para pagarse los gastos del ministerio. Voy a hacerles una pequeña recuenta. Dice, si me invitan a predicar a una iglesia, por ejemplo, no son 40 minutos parados delante parado delante lo que me venga a la mente y digo lo que se me ocurra y ya está. O sea, si me invitan a predicar a una iglesia, me paro delante y hablo y termino. Y ya está. No es así. Para una prédica en una iglesia, primero, necesito años de preparación teológica. Años de preparación teológica. Yo tengo 7 años de preparación teológica. Y muchos pastores tienen lo mismo. 7 años de preparación teológica para poder predicar y enseñar lo que la Biblia dice. Pero luego necesitas horas de preparación en casa. Más o menos, calculo yo, unas 8 a 10 horas para tener un buen estudio en la semana. Unas 8 a 10 horas por cada estudio y por cada prédica. Para que cuando termine el estudio ustedes digan, qué bueno, muy buen material. Ha estudiado, se ha preparado. No ha hablado a lo que se le vino a la mente, sino que lo tiene estudiado y preparado. Entre 8 a 10 horas de preparación. ¿Cuánto cuesta una hora de tu tiempo? Calcula de 8 a 10 horas. ¿Cuánto equivale eso? Materiales como papel, computadora, tinta, impresora, lapiceros. Ropa. No puedes pararte delante con cualquier cosa o con ropa rota. Entonces, ropa, pantalones, camisas, corbatas, ternos, zapatos. El transporte, o en tren o en bus, en auto. Tu llanta, la gasolina, el aceite, el desgaste del vehículo, la comida, porque tienes que comer en algún momento. La gran pregunta es, ¿quién cubre todos esos gastos? Para una prédica de 40 minutos, ¿has calculado cuánto de gasto hay? Para una prédica de 40 minutos, imagínate lo que ha costado que tú escuches esa prédica y que seas edificado. ¿Quién cubre todos estos gastos para que tú puedas escuchar tranquilamente una buena prédica y luego salgas y le digas al pastor, gracias pastor, qué linda prédica me ha llegado al corazón? ¿Cuánto debería recibir un pastor por esa prédica? Para cubrir todos estos gastos, piensa en esto la próxima vez que des tu ofrenda. Piensa en esto cada vez que des tu ofrenda. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Quién es soldado a sus propias expensas? ¿Quién cubre todos estos gastos? Dice Pablo. Seguimos avanzando. Pregunta 5. En el mismo versículo, Pablo pregunta, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Escucharon bien? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Y la pregunta 6 es parecida. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, si tú tienes un jardín y en tu jardín siembras algún tipo de fruto, y cuando la planta da su fruto, vas y recoges el fruto y te lo comes. ¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algo malo en cosechar del fruto que tú sembraste? ¿Dónde está el problema? Si tú empiezas una empresa o un negocio y haces un negocio y eso te da un tipo de ingreso, ¿alguien te va a negar algo? ¿Dónde está el problema, hermanos? No entiendo. No entiendo dónde está el problema. Pablo le dice a los corintios, ¿no sois vosotros
mi obra en el Señor? ¿Por qué vemos como malo? ¿Por qué vemos como malo que aquellos que han dedicado su vida a cuidar del rebaño no tengan derecho a vivir del rebaño? No entiendo en qué parte está la maldad. Es absolutamente lógico, es natural. Por eso Pablo lo escribe, dice: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Dónde está lo ilógico? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? La pregunta 7 es interesante. Dice: digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Versículos 8 al 10. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. ¿Sabes lo que está diciendo acá Pablo? No pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, mientras el buey te sirve, porque el buey te está arando la tierra. Es decir, tú necesitas que el buey are la tierra por ti, porque tú no tienes la fuerza para hacerlo. Entonces, mientras el buey está arando la tierra, ¿le pondrá bozal para que no coma un poco de pasto? Pero ¿en qué cabeza queda eso? No pondrás bozal al buey que trilla. Y en la ley está escrito: si el buey está sirviéndote, si el buey está trillando para ti, si el buey está arando la tierra para ti, no es correcto, no es correcto que tenga libertad para comer, para alimentarse, para estar bien. ¿Por qué ponemos trabas al ministerio de aquellos que nos sirven? ¿Por qué queremos que el buey no tenga que comer? No es lógico. Y por eso Timoteo escribe en 1 Timoteo 5, 17 al 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esa palabra honor que aparece ahí, la palabra honor, significa en griego time, que significa compensación. Algo dado o recibido como pago o reparación por un servicio. Lo que Pablo está diciendo es: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble compensación, mayor los que trabajan en predicar y enseñar. Y la siguiente pregunta, la pregunta 7, versículos 8 al 10. Digo esto, perdón, estoy retrocediendo, estoy avanzando, ahora sí. La pregunta 8, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Voy a repetir esa pregunta. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto vale tu eternidad? ¿Cuánto valoras tu vida espiritual? ¿Cuánto darías si entendieras que te estás condenando y que alguien te traiga un mensaje de salvación? ¿Dónde estaríamos si no hubiésemos llegado al Señor? ¿Y cuánto pagarías por sacar a tus hijos de las drogas? Por ejemplo, ¿cuántos hijos han sido librados de las drogas porque sus padres escucharon el mensaje, porque sus hijos recibieron un mensaje de salvación en una iglesia, en un grupo de jóvenes o en lo que sea? ¿Cuánto vale la vida eterna de tus hijos? ¿Cuánto vale el Señor para ti? Y todo esto es resultado del ministerio de alguien en medio tuyo. Todo esto, cuando tú dices,
Tengo la paz de Dios en mi corazón. El Señor me ha ayudado, el Señor me ha fortalecido. El Señor está conmigo. Es porque alguien te predicó, alguien te enseñó, alguien te edifica. Y entonces, tanta cosa es cegar lo material si te han sembrado lo espiritual. O sea, ¿tanto problema tienes tú en esto? No lo llego a entender, hermano. La pregunta de Pablo es fuerte, es dura. Porque Pablo se da cuenta que la gente quiere lo espiritual, pero luego hacen tantos problemas por lo material. A mí me avergüenza. A mí me avergüenza porque yo sé que hay pastores que sirven al Señor con todo su corazón. Y la gente quiere que el pastor esté a todo momento, a toda hora, en todo instante. Y cuando Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si cegaremos de vosotros lo material, ¿realmente, en serio es así? Te cuesta tanto sostener económicamente a aquellas personas que siembran lo espiritual en tu vida, en tu familia. Vamos terminando. 1 Corintios 9:12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y este fue el problema de Pablo. En primer lugar, tenemos la tendencia de tratar mejor a las visitas que a los locales. Tenemos un pastor, al pastor lo tratamos mal, pero la visita, el pastor que viene de visita, lo tratamos bien, lo sacamos a pasear, le damos su ofrenda. Desde la visita la tratamos bien. Entonces Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y noten ustedes que Pablo utiliza la palabra derecho. Este derecho es un derecho que las personas que te ministran y te enseñan la palabra tienen el derecho de ser sostenidos para que puedan continuar con su labor. Pablo dice, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. Y la verdad es que la mayoría de pastores que yo conozco hacen esto. No usan de su derecho, sino que lo soportan todo por amor al Evangelio. ¿No sabéis, versículos 13 y 14, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Quiero que tomen nota, hermanos, y ya estamos casi al final del estudio, que esta es una orden que la da el Señor. No la dan ni los pastores, ni los líderes de la iglesia. Esto está escrito en el Evangelio. Esta es una orden que viene del Dios eterno. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Porque es la manera correcta. Y para eso es que Dios estableció los diezmos y las ofrendas. Para eso Dios estableció los diezmos y las ofrendas. Porque a veces las ofrendas son muy pocas y no alcanzan. Y por eso se necesita de la fidelidad de hermanos comprometidos, que digan, yo amo al Señor, y yo le entrego al Señor lo que es del Señor. Le doy al César lo que es del César, y al Señor lo que es del Señor. Y gente comprometida que diga, yo me comprometo a sostener la extensión del reino de Dios, de mi iglesia, de mis pastores. Yo me comprometo con mis diezmos para que la iglesia pueda tener los ingresos suficientes. Porque la gente se pregunta, ¿cuánto tengo que darle al Señor? Y por eso es que Dios estableció, indefectiblemente, diezmarás. Y las ofrendas tienen que venir con ese corazón de agradecimiento. Hermanos, este es un tema que yo sé que va a causar controversia. Terminemos con el versículo 15. Pero dice,
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y es verdad, es verdad. Si bien es cierto, hay un grupo pequeño de estafadores llamados pastores que están engañando a la gente, la gran mayoría no es así, hermanos. Yo quiero reivindicar a tantos pastores y amigos míos que son personas que literalmente encajan en este texto. De nada de esto se han aprovechado, ni tampoco les he enseñado esto para que se haga así conmigo, dicen ellos. Y estos pastores y yo mismo les digo, preferimos morir antes que se desvanezca nuestra gloria. Seguiremos predicando el Evangelio. Seguiremos predicando el Evangelio. Con ofrendas, sin ofrendas, con diezmos o sin diezmos. Seguiremos predicando el Evangelio porque el Señor a eso nos ha llamado. Y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por predicar su palabra. Y Dios también nos pedirá cuentas por qué es lo que hicimos con nuestros recursos financieros. Si es que nuestros recursos sirvieron para sostener, ayudar y extender el reino de Dios, o es que viví egoístamente pensando solo en mí. Hermanos, que Dios les bendiga, que la palabra de Dios nos haya hablado el día de hoy y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, gracias por esta noche. Enséñanos, oh Dios, a amar a los siervos y pastores y maestros que nos sirven y preocuparnos por su sostén económico. No hay ningún soldado que se pague sus propias expensas. ¿Por qué queremos que los pastores lo hagan? ¿Cómo es posible, oh Dios, que no tengamos en nuestro corazón una preocupación para saber si nuestros pastores tienen lo suficiente para cubrir sus gastos? Padre, toca nuestras almas. Ayúdanos, oh Dios, a liberarnos de ese Dios llamado Mamón, que es la riqueza, el dinero, que a veces nos impide tener la libertad de darte a ti lo que es tuyo. Padre, bendice este pasaje, este tema, y danos sabiduría. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.